Bienvenido a esta serie de disertaciones acerca de la biografía de Jesús. Ya que estamos en cuarentena, que ya hace 4 meses que no nos podemos ni reunir ni nada, entonces estamos usando estos medios de comunicación para llevar algo de lo que todos tenemos que saber o que Dios quiere que sepamos. Y hemos elegido este tema, la biografía de Jesús, porque hace unos 55 años que yo hice una encuesta en la Universidad de Buenos Aires, en las diferentes escuelas, la escuela de medicina, la escuela de ingeniería, la facultad de ciencias económicas, todas las diferentes facultades de odontología, y le hacíamos una pregunta a los muchachos y se entiende, y a las chicas, y se entiende que los universitarios tienen un cierto conocimiento superior al resto de la sociedad, porque están estudiando a un nivel terciario. Entonces, una de las preguntas que le hacíamos era acerca de quién eran diferentes personas a través de la historia. Por ejemplo, quién era Gandhi, quién era Mahoma, quién era Confucio, quién era Hitler, quién era Napoleón, quién era Marx. Y la última de las preguntas que le hacíamos era quién era Jesucristo. Y la verdad que es extraño que toda la juventud supiera más de todas esas personas que acerca de Jesús, siendo que nosotros vivimos en un país cristiano, o llamado cristiano por lo menos, y tendríamos que conocer al dedillo la biografía de Jesús. Y bueno, la pregunta que se le hacía era quién era Jesús y cuál era la respuesta de los diferentes estudiantes, la mayoría. Bueno, Jesús era el Hijo de Dios, y de ahí no lo sacábamos. Hay una ignorancia total acerca de quién es Jesús, siendo que nosotros vivimos en un país que está construido sobre las enseñanzas de Jesús. Nuestra Constitución, las leyes, todas están basadas en nuestras asociaciones de bien público, por ejemplo, los bomberos, los hospitales, todas las instituciones de bien público están fundamentadas en lo que Jesús enseñó. Por ejemplo, antes de Jesús, cuando iban a la guerra, el soldado que quedaba herido quedaba tirado en el campo y nadie le daba ayuda. Antes de Jesús, si un niño salía enfermo, nacía enfermo, lo abandonaban en un monte que se lo comieran las aves, las águilas. Y Jesús enseñó de que hay que tener compasión de aquellos que están en inferioridad de condiciones, y por eso que están todas esas instituciones acerca de la niñez, acerca de los desvalidos, acerca de la gente enferma, porque están basadas en lo que Jesús enseñó, aunque la gente no lo sabe esto. Y también la igualdad de los géneros. Por ejemplo, Jesús enseñó que no hay diferencia entre hombre ni mujer, y desgraciadamente en nuestra sociedad a través de la historia hemos hecho diferencia. El hombre ocupa un lugar de preeminencia y la mujer un lugar secundario. ¿Y por qué es así la cosa? Porque como la religión maneja los pueblos, y nuestra religión oficial es la romana, y la iglesia romana está manejada toda por hombres, y las iglesias de otras que no son romanas salen de la iglesia romana con la reforma en el 1500, entonces tienen esa teología y siempre la mujer ocupó un lugar secundario. Pero gracias a Jesús, que hoy día que se están descubriendo, que estamos yendo más a las raíces, entonces gracias a Jesús es que la mujer está ocupando ahora funciones iguales que el hombre, y que cuesta mucho que la mujer llegue, pero Jesús enseñó que no hay diferencia entre hombre y mujer. Tenemos diferentes funciones. Un hombre no puede dar a luz, una mujer sí. El hecho de que tengamos diferentes funciones no quiere decir que sea uno más que el otro. Y bueno, el nacimiento de Jesús fue hace 2000 años, nació Jesús y cambió el mundo. Pero ya estaba en el proyecto de Dios, y desde el principio de los tiempos estaba determinado cuándo Jesús iba a nacer.
Por ejemplo, los pueblos en la antigüedad todos tenían un origen. Al pueblo hebreo se le dio un origen, y entonces si nosotros leemos este libro, que se llama la Biblia, que Biblia viene de biblioteca, porque es un conjunto de libros encuadernados en uno solo, pero tiene más de 40 autores diferentes, está escrito en diferentes épocas, y bueno, la Biblia tiene una unidad porque el autor que dirigió a esos hombres que la escribieron de diferentes épocas, diferente nivel cultural, el Espíritu Santo los ha ido dirigiendo, y por eso es que tenemos este libro que no hay contradicción. Es el único caso en la historia humana de que un libro, por eso que es el libro que está traducido a mayor cantidad de idiomas, es el libro que más se lee en el mundo, es el libro que también ha sido más perseguido, lo han querido exterminar pero no han podido, porque Dios cuida lo suyo. Y bueno, en este libro de la Biblia, los primeros 7 capítulos del primer libro, habla acerca del origen del hombre, y está resumido miles de años, yo creo que millones de años están resumidos en 7 capítulos. Es algo sobrenatural que en 7 capítulos esté resumida la historia de la humanidad de millones de años hasta el pueblo hebreo. Después en el capítulo 7, en todos los capítulos de esos 7, todos los nombres que dicen ahí son genéricos, pero en el capítulo 7 ya empieza con la historia de Noé, que es un nombre propio, y ahí le da origen al pueblo hebreo, que es el pueblo que Dios eligió para que lo represente aquí en la tierra, ¿no? Empezó antes, acá por Armenia, en donde está Irak, entre los ríos Éufrates y Tigre. Y bueno, y después se trasladó un poco más al sur y está en lo que llamamos hoy día la Tierra Santa. Y este pueblo, que es el pueblo que Dios eligió para tener representación en el mundo acerca de su presencia, es como que fracasó y no dio a conocer al mundo a Dios, sino que se lo guardó para sí mismo. Por eso es que Dios después levantó un nuevo pueblo que sería la Iglesia hoy día, que está formada de toda lengua, raza y nación. Y eso es porque ya Dios lo tenía de antemano en sus planes. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús está profetizado antes que Él nazca. Por lo menos hay 300 profecías acerca de su nacimiento. Está dicho el pueblo donde había de nacer. Está dicho la familia de la cual tenía que nacer. Está dicho, es decir, está dicho cómo tenía que dársele de comer, está dicho, está enseñado todas las cosas acerca de él. Y después Jesús nace. Hace 50 años estaba el auge de la no creencia en Dios, y entonces decían que todas esas profecías se habían escrito después que Jesús nació, porque están tan exactas que no podía ser de que de antemano se dijera lo que iba a suceder con una persona que iba a nacer en el siglo I, y que entonces todos los ateos decían que no, que eso se había escrito después, y por eso después se había combinado, que se había escrito antes y por eso estaba escrito. Hasta que se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que en esos rollos están los libros de la Biblia antiguos antes de Cristo, y que demuestra que esos libros fueron escritos cuando fueron escritos. Y hoy vamos a leer de uno que se escribió en el siglo VIII antes de Cristo, o sea, 700 años, 750 antes de Cristo, donde hay una profecía acerca que él tenía que nacer de una mujer joven. En realidad la profecía dice que tenía que nacer de una mujer joven, aunque se tradujo que él nacía de una virgen, aunque en realidad el original no dice virgen, sino mujer joven. Por eso todas las mujeres hebreas, cuando eran estériles, y de hecho que el 20% de la sociedad es estéril, ya sea hombres como mujeres, la mujer estéril vivía amargada toda su vida porque ella nunca iba a poder ser la madre del Mesías, del rey que había de nacer. Y la profecía dice así en el capítulo 7 de Isaías, un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo, en el capítulo 7, en el versículo
14 dice: pues el Señor mismo, refiriéndose a Dios como el Señor, dice: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Yo ya dije que en el original dice la joven. De hecho, que Jesús nació de una mujer joven. La Virgen María tenía 15 años cuando Jesús nació, así que era una chica adolescente. Dice que la joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, esa es una de las profecías acerca del nacimiento de Jesús, que iba a nacer de una mujer joven. Y también dice una profecía las características que iba a tener este niño. En el capítulo que sigue, el 8 no, el 9, nos dice algunas de las características que iba a tener este niño que había de nacer. Y por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 6 dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. O sea, acá tiene algunas de las características que este niño iba a tener. Y una de ellas dice que es admirable en sus planes. Y fíjense ustedes lo extraordinario que Jesús enseñó o planeó acerca de su reino, porque él vino a establecer un reino. De hecho, la Iglesia es el reino de Dios en la tierra. En vez de elegir un reino de una raza y una nación, como antes había elegido la raza semita, un pueblo de una nación determinada en un lugar determinado, que era el lugar de lo que nosotros denominamos hoy Tierra Santa, que Israel es el centro. Entonces él cambió los planes, fue admirable. Él eligió levantar un pueblo de todas las naciones, de toda raza, lengua y nación. Y por eso es que la Iglesia está formada de toda clase de personas. Está formada de raza amarilla, raza negra, raza blanca, raza chocolate. De todas las razas forman la Iglesia de Jesucristo, el reino de Dios en la tierra. O sea que fue extraordinario Jesús cuando Él estableció su reino aquí en la tierra. Y este reino que Él estableció ya tiene 2000 años de antigüedad, y donde llega cambia la estructura social de la gente que vive en ese lugar. O sea que ese niño que iba a nacer iba a ser admirable en sus planes, iba a ser Dios invencible. Y me estoy acordando de una anécdota de uno de los emperadores romanos que se había determinado exterminar a los cristianos, porque los cristianos eran un peligro para el reino, para el imperio, porque el imperio romano estaba basado en la esclavitud. La mano de obra que había en aquel entonces no era la maquinaria, sino los seres humanos, y entonces estaba basado, y los cristianos enseñaban de que no había diferencia entre esclavo ni libre, entre pobre ni rico, entre ignorante y sabio, y entonces eso era revolucionario. Y entonces este emperador se propuso exterminar a la Iglesia, a los cristianos que estaban dentro de su imperio. Y cuando él tuvo una incursión en el centro de Asia para extender el imperio más hacia el centro de Asia, murió ahí, y antes de morir dijo: Nazareno ha vencido. Nazareno ha vencido. Porque Jesús es la persona más importante que este mundo ha conocido, y nosotros a veces nos creemos inteligentes y no le damos valor a Jesús ni a sus enseñanzas. Paremos un poco la oreja y démonos valor a lo que Jesús enseñó. Y lo que Él enseñó trae a la vida de nuestra, trae felicidad. El ser humano ha nacido para ser feliz, no para vivir amargado y estar siempre con problemas y vivir con sinsabores y tratar de ser arrogante y soberbio, y el que más puede le pone el pie encima al que menos puede, y el que más tiene le saca todo lo que puede al que menos tiene, y el país que más poderoso quiere comerse al más pobre. Y así somos los seres humanos, soberbios, vanagloriosos, orgullosos. Si nosotros fuéramos a las enseñanzas de Jesús, sería otro el mundo. Bueno, a pesar de que todos estos seres humanos que tienen estas características no deseables viven en un
lugar de la tierra donde se denomina cristiana. Y bueno, sus leyes están basadas en lo que Jesús enseñó. Pero bueno, vamos a dejar aquí y vamos a continuar en la próxima semana, pero que tengamos presente que Jesús ha sido la persona más extraordinaria que el mundo ha conocido, pero que ya los profetas lo habían predicho de antemano antes que él naciera, y en este caso que estamos leyendo es 800 años antes. Y si yo les digo después 500 años antes, hasta el día exacto que iba a nacer, ustedes no lo van a creer. Pero bueno, así vamos a seguir la semana que viene con estos medios de comunicación para que todos estemos al tanto de lo que somos, ya que nos llamamos cristianos, por lo menos que conozcamos quién es Cristo y cómo nació y dónde vivió y qué enseñó, lo vamos a seguir diciendo más adelante.